Apocalipsis capítulo 2. Vamos a pensar en los versículos del 18 al 29. Mientras ustedes buscan quizás un pedido, estamos tratando de tener un tiempo de preparación para el culto, especialmente teniendo el tiempo del preludio, que no es para escuchar una música, sino para ir preparándonos, para aquietarnos y para poder participar del culto e incluir en el culto lo que corresponde al culto y a la vida de la iglesia. Por eso tratamos de tener los anuncios al principio, y queremos hacerlo, queremos ser fieles y consecuentes en hacerlo. Yo me crié empezando a las 11:02. Los 2 minutos eran de gracia. Pero que a las 11 podamos estar ya en el templo. Quizás esto signifique un esfuerzo a los maestros de escuela dominical, pero vayámoslo haciendo para que podamos estar todos en la posibilidad de participar. Y también al final, el posludio. El posludio no es para charlar con el de al lado, sino que es la oportunidad de pensar, y si es necesario, y Dios quiera que sea así, tomar algunas decisiones de acuerdo a lo que recibimos en el culto, no solamente en el mensaje, en el culto, en todo el culto. El culto es una unidad, en donde tenemos la oración, tenemos la alabanza, tenemos la adoración, tenemos la predicación de la palabra, pero siempre el encuentro con el Señor nos desafía a tomar decisiones, a veces muy sencillas, pero la palabra de Dios nos demanda eso. Muy bien, ¿les alcanzó para buscar el pasaje? Si no, sigo. Muy bien. Como estamos desde hace algunos domingos tratando de pensar bíblicamente, desafiándonos a pensar bíblicamente de acuerdo a la palabra de Dios, qué es lo que el Señor espera de nosotros como iglesia y qué es lo que espera que en este tiempo preciso, en este tiempo en el cual nos toca vivir, en este tiempo en el cual cada uno de nosotros vivimos durante la semana con desafíos que no son desafíos de este mundo, sino que son desafíos espirituales en donde el Señor nos invita a primero conocer su palabra, conocer lo que Él espera de nosotros y aplicarlo y tomar decisiones concretas de lo que debemos hacer, lo cual es un desafío verdaderamente grande. La vida cristiana es otra forma distinta de ver la vida. Por más que tengamos coincidencias con distintos grupos, la vida cristiana es una vida distinta, una vida nueva. Una forma de ver la vida que nos enseña aquel que es el creador de la vida, que es Dios, en quien hemos comenzado en algún punto de nuestra vida. Y si usted no ha comenzado todavía la vida cristiana, el Señor lo invita a que acepte el sacrificio que el Señor Jesús hizo allí en la cruz, que era necesario por los pecados de usted, por los míos también,
pero en forma particular por los pecados de cada uno de nosotros, en donde necesitamos no solamente reconocer y conocer el camino, sino arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar la salvación, enseñándonos la palabra de Dios lo que dice que nos da una nueva vida. Para lo cual debemos cambiar nuestra forma de pensar. Como estuvimos recordando, Romanos nos llama a cambiar nuestra forma de entender las cosas. Hoy que hay sobre el mismo hecho tantas opiniones, bueno, ¿cómo la entendemos? Y el cambio que el Señor nos propone a cada uno de nosotros y a la iglesia es a cambiar nuestra forma de entender las cosas y entenderlas como el Señor, quien tiene autoridad, las ve. Y después nos dice, para que puedan comprobar lo bueno que es la voluntad de Dios, para que puedan transformar sus vidas. Muchas veces nosotros nos conformamos con solo conocer la palabra de Dios, pero es necesario cambiar nuestra idea de las cosas, nuestra perspectiva, nuestra forma de evaluar. Estuvimos pensando también en la realidad que está siempre latente, el riesgo que está siempre latente y que en cada una de estas cartas está allí señalado, el peligro de dejar de ser iglesia. No porque tengamos un cartel en la puerta y porque nos reunamos y haya gente, necesariamente somos iglesia. Uno de mis profesores del seminario nos decía, muchachos, tengan cuidado que el ministerio de ustedes no lleve a la iglesia a ser un simple club de admiradores de Jesús, en donde reconocemos un montón de cosas, pero como iglesia tenemos que vivir y cumplir una misión. Y mencionamos, entre otros casos, algunos casos históricos donde están los edificios, pero la gente no está. Pero también se da la inversa, en donde hay edificios llenos de gente, pero no se es iglesia. La iglesia del Señor es aquella que entiende y que encarna la misión, la expectativa del Señor Jesús para nosotros. Y comenzamos a ver estas cartas comenzando con la iglesia de Éfeso. ¿Recuerdan? Hace 3 domingos, una iglesia a la cual se le señalaban virtudes que pueden ser aplicables o que son deseables para cada iglesia, como era el trabajo y el no soportar a los malos, pero le hace un llamado claro de atención a algo que habían perdido, algo de donde habían caído, algo que habían tenido y que habían dejado ir, a veces quizás por el trabajo, o a veces por estar atento a los malos, podemos perder de vista lo que es el amor fraternal. Y pensamos y tratamos de entender que el amor fraternal no es solo un sentimiento. Quizás el sentimiento o la emoción viene al final. Es una acción
que proviene de una decisión que debemos tomar cada uno de nosotros y que finalmente produce ese sentimiento, ese afecto que completa el círculo. Tener cuidado de no caer de lo que el Señor nos desafía, que es el amor fraternal. Con el pastor Mackay seguramente habrán visto también lo que el Señor dice a la iglesia en Esmirna. Una iglesia a la cual no se le señalan errores, pero sí se les advierte de que va a haber tribulación, pobreza y cárcel. Y a veces nosotros podemos pensar en algunos lugares del mundo en donde misioneros están dando su vida y están arriesgando la vida de su familia, de sus hijos, por servir al Señor. Pero hoy creo que hay que estar atentos en que si decidimos ser, si continuamos siendo iglesia del Señor, hay situaciones difíciles que posiblemente muchas nos lleven a sufrimientos, a padecimientos, posiblemente, yo no estoy diciendo que va a ser así, frente a las realidades que no se viven en otros países, que se viven aquí. Cuando los invito a pensar, por ejemplo, los docentes cuando tienen que enfrentarse a la obligación que se les quiere imponer de programas que no siempre están de acuerdo a nuestros valores y a los valores que predicamos. Allí hay un desafío. Y está el docente allí, pero la iglesia tiene que saber respaldar a quienes están en esa tarea. Con un tema como el del aborto, tenemos muchos hermanos en la obra dedicados en su vocación por sanar y que tienen claro que el Señor siempre busca por que luchemos por la vida. Pero hoy quizás van a tener que enfrentarse con desafíos grandes, en donde tendrán que tomar decisiones que pueden llevarlos a sufrir en su realidad diaria. Allí, en aquella iglesia, estaba Policarpo, el obispo. Y posiblemente pensaron y recordaron el testimonio de este hombre, que cuando lo invitaron a blasfemar el nombre del Señor y ofrecer una ofrenda a César o la muerte, él eligió la muerte. Y las palabras de aquel hombre fueron: durante 86 años he servido al Señor, a mi Rey, y Él ha sido fiel. Yo no puedo ser desleal con quien me ha dado la vida. El domingo pasado hemos estado pensando en el mensaje a Pérgamo. Y es interesante, en la mayoría de las características que da la palabra del Señor, que señala virtudes.
Y la palabra para allí, para la iglesia en Pérgamo, era que no negaron su fe en un contexto verdaderamente difícil desde lo religioso, desde lo espiritual. Pero allí plantea un desafío, un paso más. Les critica que retenían, que había dentro de la iglesia misma quienes retenían doctrinas que eran contrarias a lo que el mensaje del Señor nos mandaba a predicar. Creo que hay que ser sabios, entender los tiempos y entender cómo afirmar los valores del reino, los valores que el Señor nos manda primero a vivir, luego a predicar y luego a hacer conocer, para que todo el mundo pueda tener conciencia del error y poder tomar el camino de la vida que es en Jesucristo. Pero a veces tomamos caminos que no nos llevan a buen término. A veces porque somos demasiado duros, quizás creyéndonos demasiado santos, y no teniendo en cuenta muchas veces la realidad de donde el Señor nos ha rescatado. Sin tener en cuenta desde dónde el Señor nos ha dado una nueva vida, pero entendiendo que tenemos que defender, casi que mandamos al infierno a millones. Y el Señor espera de nosotros que digamos la verdad en amor. En el marco de la gracia, decir la verdad que dé la oportunidad de comenzar una nueva vida. Por el otro lado, a veces somos demasiado amigables y ni siquiera señalamos el error. Por eso nos plantea un desafío de tratar de mantener el Evangelio vivo, principalmente en nuestra vida y en nuestra relación con los demás. Y nos toca hoy el mensaje a Tiatira. Yo quisiera invitarles a leer y a pensar en 2 o 3 cosas muy sencillas, pero en las cuales debemos desafiarnos a ver la realidad que nos toca vivir hoy y cómo estamos. Para lo cual necesitamos ser maduros. Esta mañana la maestra de la clase de escuela dominical decía, siendo sinceros, ¿dónde estamos? ¿Necesitamos leche todavía? ¿Estamos en la etapa de la papilla? ¿O nos podemos comer un asado? Y creo que enfrentar lo que la palabra de Dios nos dice y muchas realidades que a veces nosotros no queremos tomar conciencia, nos lleva a poder tomar decisiones maduras de acuerdo a la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo contra ti unas pocas cosas, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que el Señor bendiga su palabra. Si tuviéramos que ir al fondo del tema, ¿cuál era el error de la iglesia en Tiatira? El error era el ignorar, el dejar de lado la importancia y el valor del sacrificio de Cristo. En todo ese andar diario, dejar de tener en cuenta, dejar de ser conscientes de lo que significó el sacrificio de Cristo, por el cual tenemos nueva vida y por el cual existe la iglesia del Señor, para el cual es la misión de la iglesia el anunciar ese sacrificio por amor de todos, señalando también el pecado, invitando a arrepentirse y también, si es necesario, arrepentirnos nosotros. Tiatira era una ciudad importante en lo comercial, que tenía muchos oficios o tareas. Dicen que había allí la industria de la lana, del cuero, del lino. Y donde hay industria aparecen lo que en aquel tiempo se llamaban las guildas, que para lo que nosotros hoy conocemos son los sindicatos, que unían a las personas que trabajaban en un mismo oficio. Y que eso naturalmente, esa asociación, era algo que les permitía llevar adelante las negociaciones y lo que conocemos. Pertenecer significaba beneficios. No pertenecer significaba quizás imposibilidad de progresar en algún oficio que era propio. Pero el problema no estaba en el terreno laboral, sino en lo que eran las reuniones a las cuales periódicamente se los invitaban. Dice que celebraban banquetes repetidas veces, regularmente, en donde lo práctico era que se hacían en templos paganos y que allí se comía la carne que era sacrificada a los ídolos. Y se decía que no tenía un sentido religioso, pero finalmente eso llevaba a un aflojar, ir aflojando los principios. La pregunta era, y indudablemente había allí
No vamos a discutir quién era Jezabel, ¿eh? Es menor. Había gente respetada y escuchada que decía, ¿y por qué no? ¿Por qué vamos a perder beneficios que podemos tener si nosotros confiamos en el Señor nos va a cuidar. El Señor nos va a proteger. Y comenzaban a transitar caminos que los iban alejando de a poco. ¿Recuerdan ustedes la pregunta que yo les hice? ¿Cómo se cocina una rana viva? ¿Cómo? En agua tibia. Bien cómodo, bien beneficioso. Pero ahí le vamos dando llama, hasta que finalmente el gran problema de contemporizar los principios y los valores de la palabra siguen siendo los mismos. El Señor nunca nos promete vidas fáciles. Por el contrario, siempre nos advierte de que muchas veces tenemos que estar dispuestos a perder cuando elegimos seguir lo que el Señor nos manda. En el planteo de ver la vida, ver las acciones, ver nuestro testimonio a la luz de lo que el Señor espera, de lo que el Señor ha preparado para el cumplimiento de la misión de la iglesia. Por eso es necesario quizás pensar, bueno, lo que estoy haciendo, lo que estoy encarando, en lo que estoy involucrado, ¿verdaderamente estoy valorando desde el punto de vista del Señor lo que el Señor ha hecho por mí? La presentación del Cristo dice que tiene los ojos como llamas de fuego, que penetran y analizan la realidad, que nos escudriña, que nos ayuda a ver. Y ahí se complica la cosa, ¿no? Porque a veces hay que tomar decisiones que en principio pueden afectarnos en el día a día. Pueden afectarnos en nuestros beneficios, en lo que es la vida cotidiana. Pero allí empiezan a aparecer las promesas, ¿no? De cuidado, de provisión. Allí comienza a manifestarse lo que es un verdadero creyente, lo que es una verdadera iglesia que está dispuesta a aceptar los desafíos del tiempo que le toca vivir. El Señor hace una promesa allí de no poner una carga mayor, de que nos va a dar autoridad sobre las naciones, nos va a dar autoridad para predicar el mensaje del Señor. Nos asegura lo que va a ser en la manifestación de la estrella de la mañana, en la segunda venida, de poder formar parte
del pueblo del Señor, para quien habrá corona preciosa. Un ejemplo práctico de lo que se le pedía a esta iglesia. Yo quisiera invitarles a pensar en aquel momento en el cual el Señor iba por allí y se le acerca a lo que conocemos como el joven rico, ¿no? Le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? Hiciste esto. Sí. Y ahí el Señor le mete el dedo en la llaga. Porque el Señor mete el dedo en la llaga. No se crean que a veces algo que hace y que es realidad, que nos calma, que nos alienta, que nos anima. Muchas veces el Señor nos mete el dedo en la llaga, donde Él sabe que nos duele. Y le dice, bueno, está bien, todo ok. Ahora anda y vende todo, entregalo a los pobres y seguime. Y el relato bíblico dice que aquel joven se quedó triste. ¿Por qué? Porque valoraba más lo que tenía, lo que era de su propia vida, lo que no había entregado al Señor, que lo que el Señor le ofrecía. Que el Señor nos ayude a tener presente el sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros, que no es solamente algo que tenemos que pensar en el día de nuestra conversión. Cada día, tendríamos que recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, para que seamos desafiados, para que nos desafiemos a nosotros mismos a ser más fieles. Oramos. Señor, en esta mañana y frente a tu palabra, ayúdanos a reconocer, a valorar, a permitir que tú nos des conciencia en cada momento de nuestra vida del sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo allí en la cruz. ¿Cuántas veces consideramos, quizás como que hasta pides demasiado? Pero Señor, tú estuviste dispuesto a dar la vida de tu Hijo por nosotros. Ayúdanos a honrar cada día, en cada momento, siendo conscientes de que somos hijos tuyos y que formamos parte de tu iglesia, a poder responder, a poder honrar ese sacrificio. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.